tema es el arte, un privilegio de ricos e intelectuales, visto desde un punto de vista psicoanalítico. Iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:06. Estás escuchando el 10:40 de AM si nos sintonizas en Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM en Austin, Texas. Estamos aquí, como es costumbre, tus psicoanalistas de la radio, José Luis Amarripa, y tu servidora Gabriela Maldonado, el día de hoy para darle continuidad a este tema que iniciamos ayer. ¿Es el arte un privilegio de ricos e intelectuales? ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, Gabriela, ¿tú qué tal? Muy bien, gracias. Y bueno, tenemos líneas de contacto. Si quieres darnos tu opinión al respecto, puedes marcar al 31 22 11 90 36 47 18 83 o bien enviarnos un mensaje vía WhatsApp al celular 333 822 3208. Y antes de continuar con el tema, avisarles que a aquellas personas que se realizaron estudios médicos en la unidad móvil de los hospitales civiles que se estuvo ofreciendo este servicio el pasado sábado en el evento Salud, Mente y Cuerpo, ya puedes recoger tus resultados aquí en la torre de Promomedios. La dirección es Avenida Mariano Otero 3405, esquina con calle Granate, en Colonia Verde Valle. Puedes venir a recoger tus resultados en horario de 9 a 2 de la tarde o de 4 a 6 de la tarde con una copia de tu identificación. Y bueno, por aquí el día de ayer ya estuvimos hablando de algunos aspectos acerca incluso de la importancia de la creatividad que va tan de la mano con el arte y de cómo se puede ir generando esta noción de que sería algo más elevado, ¿no? Para personas con grandes cabezas y entonces necesariamente con grandes recursos económicos, ¿no? Hay algo que sí tiene una relación muy directa en cuanto a los recursos que pueda generar una persona en relación con el tiempo, la tranquilidad que puede darse a sí misma para pensar acerca de la vida, ¿no? Pero esto no tiene que ver con ser rico o no, sino con tener las necesidades básicas cubiertas o no. Es decir, que una persona que tiene alimento, que tiene techo, que no está al día preguntándose realmente si va a poder sobrevivir para el día siguiente, bueno, pues una persona que no tenga esas preocupaciones, entonces puede empezar a ocupar su mente en otras cosas. Sin embargo, una persona que se encuentra constantemente al día, que se encuentra constantemente en peligro, verdaderamente no tiene espacio en la cabeza para generar ninguna otra cosa que no sea del orden de la necesidad. Entonces, lo que nos va haciendo más complejos como especie es precisamente que como resultado de todos estos acuerdos que vamos generando con el resto de las personas, con nuestros iguales, como resultado de toda esta renuncia a gran parte de nuestros instintos más salvajes y más bajos, ocurre que ya no tenemos que estarnos moviendo de un lado a otro, que ya no tenemos que estar preocupándonos por depredadores, etcétera. Podemos acumular bienes, podemos acumular comida, y entonces no tenemos que estar constantemente al día cazando lo que vamos a comer ese día, como otros animales salvajes. Esto nos da espacio para pensar más allá del preciso momento presente. Y esto da espacio a la creatividad, da espacio a el deseo, más allá de la necesidad, al deseo, da espacio a cuestionarnos y entonces a generar un intelecto más amplio y un interés artístico. Mientras esto no esté cubierto, es verdad,
no nos vamos a pensar en el no nos vamos a poner a pensar en el significado de la vida, vamos a buscar comida. Y esto también me da a pensar, Gaby, como que se van haciendo ciertas clasificaciones, ¿no? Y se piensa que hay arte y como por clases sociales, ¿no? Está las bellas artes y luego está el arte urbano, ¿no? En donde ya se intenta hacer como una comparativa tal vez con el graffiti, por ejemplo, o con ciertos estilos de música, o hasta la moda, ¿no? Cómo se va intentando apropiar este tipo de manifestaciones y se le intenta denominar como arte, ¿no? Y ahí en algún momento ya hablamos sobre hasta dónde podríamos considerar algo artístico, ¿no? Pensándolo no desde una opinión, sino desde un proceso, ¿no? Desde el proceso de creación y expresión que se podría llegar a ver a través de la teoría psicoanalítica. Entonces, tal vez está un poquito de más repetir esa parte, porque lo que acabamos viendo muchas veces, aún en el arte contemporáneo, no arte que vemos en los museos, pues definitivamente que no va entrando tanto en esta definición. ¿Por qué? Porque vamos como simplificando de repente lo que tendría que ser una expresión artística, ¿no? Pues es que yo me estoy expresando de esta manera, ¿no? Y luego tenemos personas que se llenan la vagina con cascarones de huevo de colores y luego paren una obra de arte. Esto es un dato real, no es una metáfora ni una exageración de mi parte, ¿no? Es una mujer que se llena el conducto vaginal con huevos, con pintura de colores, y luego los expulsa sobre un lienzo, ¿no? Para parir el arte. Hágame el favor, ¿no? Hablando de la incapacidad de metaforizar algo, ¿no? Ahí lo que estamos viendo es lo real puesto en escena, no un proceso creativo, no una metáfora, ¿no? Sino nada más la puesta en escena, y que también lo podríamos ver con mucho de lo que muchas veces se va denominando graffiti, ¿no? Que solamente pues como un grito, ¿no? Como un rayar una pared, claro, con una técnica, claro, con colores si usted gusta, ¿no? Pero no va mucho más allá de esto. Podríamos catalogarlo como una expresión, pero acá lo curioso es cómo se intenta apropiar cierta parte de la población, como si es que ese es nuestro arte, ¿no? Porque, pues, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué tendría que ser es el nuestro y el otro es el de las otras personas, ¿no? Esa es mi manera de expresarme, y esa es la manera en la que yo puedo hacer arte. Como si hubiera arte de primera o arte de segunda o arte en categorías, ¿no? Ya nos va dando una idea, una vez más, de cómo aún dentro de los mismos artistas o de las personas que se expresan de esa manera, vamos a ver este prejuicio, ¿no? Vamos a acabar viendo como esta marginación a la cual se va sometiendo el mismo individuo al oponer sus formas de expresarse o una creación artística como si fuera de otro tipo, ¿no? Porque es como si dijéramos música. Bueno, está la música de ricos y la música de pobres. No, es música. Al final de cuentas es la expresión artística. Y ahí es en donde aunque no sea efectivamente la razón por la cual se van haciendo estas subclases de expresiones artísticas, también nos va dando esta idea, ¿no? Regresando al bloque comercial, vamos a platicar un poquito más de esto. Regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando el día de hoy acerca de el arte. ¿Acaso es un privilegio de ricos e intelectuales? Y decíamos, verdaderamente se requiere tener cierta estabilidad económica para poder poner nuestro interés en algo más allá de sobrevivir necesariamente. Sin embargo, tener cierta estabilidad económica no significa ni cercanamente ser rico. También veíamos el día de ayer que se van asociando desde hace mucho tiempo, e incluso muchos de los usos que tenemos de la palabra actualmente, que ya nos parecen tan cotidianos y no les vemos nada que tenga como nada sesgado en ellos, como esta cuestión de tener un oscuro corazón, como si de alguna manera lo oscuro fuera malo. ¿Por qué? Y bueno, podemos darnos cuenta que sí tendría su raíz
en algo que al día de hoy podríamos identificar como racismo, verdaderamente, y no refiriéndonos únicamente a las personas específicamente de color negro, sino a cualquier persona con tez oscura, ¿no? Decíamos, bueno, esto tendría que ver en que el sistema de valores era distinto, etcétera, pero en muchas ocasiones, verdaderamente, a aquellas personas más desfavorecidas a un punto en que sí estaba en riesgo su vida, pues eran personas con tez más oscura. Y entonces, bueno, pues se pueden registrar otro tipo de comportamiento. En algún momento hicimos un programa que hablaba acerca de los efectos psíquicos de la pobreza, pero de la pobreza extrema. Y hablábamos de cómo va a cambiar drásticamente la visión moral que podamos tener del mundo cuando tu vida está en riesgo, ¿no? Va a cambiar totalmente, abruptamente. Y entre más en riesgo te encuentres, cualquier persona, más vamos perdiendo esto que identificamos como humanidad y nos vamos volviendo más salvajes, porque verdaderamente lo que nos hizo distintos del resto de los animales es que tuvimos esta capacidad para almacenar bienes, para tener cierta estabilidad y entonces comenzar a hablar y entonces empezar a hacer otras cosas. Fuera de eso, si nuestra vida está constantemente en peligro, pues vamos a optar por lo que nuestro instinto nos manda, ¿no? Y estas cosas, estas cuestiones de no me puedo comer eso porque no es mío, entonces me espero a que yo llegue a mi casa, pues se borran completamente porque a lo mejor si no ingiero algo en los siguientes minutos o en las siguientes horas, me muero. No es cuestión de quedar bien o de quedar mal. Pero aquí también recalcábamos que se trata de una situación verdaderamente extrema, no estas cosas que nos encontramos de personas que roban y pues definitivamente no es porque estén en esa situación, ¿no? Ya es una burla verdaderamente. Ahora, esto lo vimos en aquel entonces, un programa hace ya mucho tiempo, y claro que tiene mucho que ver el que nuestra vida esté al menos en cierta estabilidad para que podamos entonces aventurarnos al arte, a las ciencias, a cuestionarnos absolutamente cualquier cosa. Sin embargo, si bien este extremo, esta pobreza extrema, puede perjudicar la cabeza tan seriamente, también el otro extremo de, se podría hablar, riqueza extrema, también perjudica la cabeza de una forma muy importante. Verdaderamente todo lo que atañe a la salud mental va en el terreno de la estabilidad, de poder tener esta flexibilidad que nos mantenga en un punto medio y nos permita estirarnos para un lado y luego regresar, no quedarnos ya torcidos permanentemente hacia un solo extremo. Y verdaderamente este deshabilitar de la cabeza, ¿qué es lo que pasa con un malestar mental? ¿Por qué decimos que cualquiera de los dos extremos enferma? ¿Y en qué podría consistir el enfermar en sí? Tener una cabeza enferma, y hablo de esto porque verdaderamente el arte y otras ciencias que francamente viéndolas de muy cerca tienen un nacimiento prácticamente artístico porque nacen de preguntas que solo se haría un filósofo probablemente. El poder estar sano nos permite que hagamos constantemente un viaje, como una interacción desde nuestro mundo interno hasta nuestro mundo externo. Entonces, por ejemplo, un artista, vamos a pensar en un pintor que tiene estas imágenes impresionantes en su mundo interno. Pueden quedarse ahí nada más, estancadas, y a lo mejor pueden manifestarse como alucinaciones en una persona enferma, y como alucinaciones que además lo persiguen y la angustian, etcétera.
o pueden encontrar una vía de salida a través del arte precisamente y generar estas pinturas y generar, la cuestión es que pasan a la realidad externa, pasa de mi realidad interna a la realidad externa y también yo me nutro de la realidad externa para con eso contestarme algunas preguntas, modificar mis teorías anteriores y continuar haciendo esta interacción. Por eso está tan de la mano la salud con todo esto que tiene que ver con lo recreativo. A veces pensamos que únicamente lo que es obligatorio y pesado es lo importante y no, estas cosas son muy importantes. Uh-huh. Y fíjate, Gaby, ya tenemos acá algunas participaciones que nos están haciendo llegar por WhatsApp. Le recuerdo, el número telefónico es el 333-822-3208 para que usted nos mande un mensajito por acá. Nos dicen, aunque escuchándolo siento que ya no lo soy tanto, ustedes me hacen pensar y ser una mejor persona. Gracias por eso, muchas gracias por tu participación. También por ahí tenemos más saluditos. Muchas gracias. No hay forma de ver quién nos manda los saludos porque nada más se ve su teléfono. Si quiere que mencionemos su nombre para los saludos, de todas maneras los estamos viendo acá todos. Háganoslo llegar por esta misma vía. Y pensando un poquito más sobre esto, Gaby, ya vamos haciendo una lectura un poquito sobre cuál es la necesidad de que existe el arte, ¿no? De cuáles son, digamos, como las gracias, que no nada más es como estar echando la flojera, como muchas personas lo piensan, ¿no? En sí, esto del arte, yo coincido, me parece que es una de las pocas cosas que nos van separando de animales inferiores, podríamos entender, justamente por esto, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ver, en sí hasta en los mismos animales me parece una cosa muy interesante, porque por ahí hay un elefante que pinta. No sé si no tú lo has ubico visto. ese dato. Hay un elefante que pinta y hay 2, 3 delfines que también hacen una gracia similar. Pero aún en estas expresiones de los animales, vamos a ver cómo es una repetición de lo que ven. Por ejemplo, este elefante que en algún momento me tocó pintar, no es como que haga una suerte, sino que dibuja a otro elefante, ¿no? Dibuja un elefante con una flor que le pareció como bonito. ¿Y no le enseñaron a hacerlo? No, la cosa fue que le daban pinceles como de una manera lúdica, ¿no? Para que hiciera rayones. Esto se le hace a muchísimos animales, ¿no? Se le pone a los orangutanes, se le pone a los chimpancés, a los delfines, les digo que se les van dando este tipo de privilegios, ¿no? Porque bueno, a un tigre no le vamos a dar unos pinceles porque nos va a dar una pincelada con sus garras en la cara. Pero este tipo de, ahí en esa expresión, ¿no? Igual como nada más en ese fragmento no podríamos ver todo lo que ha hecho este animalito, pero vamos a ver cómo es una repetición, ¿no? Cómo es un reflejo de lo que puede estar pensando o de lo que le pareció, con trazos muy simples, pero que se acaba explicando perfectamente, ¿no? Cómo es justamente como este psiquismo infantil que tanto hemos hablado, ¿no? En donde si un niño se duerme con ganas de ir al parque o de comerse un helado, sueña que va al parque y que tiene un helado. Ahí hay una realización de su deseo. Y en ese tipo de expresiones también lo podemos ver en los niños. ¿Qué es lo que dibujan los niños por lo general cuando les decimos que dibujen algo, ¿no? Dibujan a su familia, dibujan una casa, se dibujan a ellos haciendo algo que les gusta, con trazos muy simples, por supuesto, porque no hay una técnica, pero vamos a ver cómo es una manera de expresar sus deseos y sus sentimientos, ¿no? Y entonces, si vemos expresiones de arte más elaboradas, justamente vamos a ver esto que nos separa de los animales y por supuesto que tiene que ver con un pensamiento abstracto y mucho más complejo, que también lo podríamos ver en el uso de las matemáticas, en un montón de cosas, ¿no? Pero que este es uno de los rasgos que podríamos ver en esa diferencia y que no, al contrario de lo que van pensando muchas personas, es un desperdicio de tiempo o es una ociosidad intentar expresarse a través del arte, porque uno lo que debería de hacer es trabajar. Pues no, para trabajar tenemos muchas máquinas. Pero bueno, vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando el día de hoy acerca de si será que el arte es un privilegio de ricos e intelectuales. Coméntanos tu opinión, tenemos vías de comunicación 3122-1190, 3647-1883, teléfonos en Guadalajara, y también tenemos un número celular a través del cual puedes hacernos llegar WhatsApp desde cualquier parte del mundo que te encuentres, 333-822-3208. Y bueno,
Decíamos entonces, el arte no es un adorno meramente. A veces se piensa, decíamos como que lo importante es lo obligatorio y lo agobiante. Y todo lo que pueda tener algo de recreativo, como que fuera nada más un adorno, como que fuera para la gente desquacerada, para la gente que tiene tiempo para esas cosas. Y muchas personas lo ven incluso como algo malo en cierto sentido, en ese sentido, ¿no? Como que tiene esta connotación negativa. Verdaderamente no es así. El arte definitivamente es mucho más que algo que puede adornar el pensamiento y que puede adornar la existencia. Es precisamente, como ibas abordando, José Luis, es consecuencia del pensamiento humano, del hecho de que nosotros seamos animales, bueno, somos animales pensantes, que tengamos una cabeza tan compleja, es consecuencia de todo esto. Y en ese sentido, es como, puede fungir como un espejo o una ventana hacia todo aquello que va naciendo extra del ser humano. Porque, bueno, llegamos al mundo con una carga genética, con una carga instintiva que nos dicta muy poquitas cosas, verdaderamente. Nos dicta cosas muy básicas que apuntan estrictamente a reproducirnos para que luego se sigan reproduciendo y así como lo hace cualquier otro animal, ¿no? Sin más nada, sin ningún extra, sin ninguna otra cosa que le dé sabor extra, porque no es necesario. Y realmente no es necesario, no es indispensable. En algunos momentos, hablando de las cuestiones amorosas, por ejemplo, hemos reiterado que verdaderamente el amor como tal, el amor sobre todo cuando nos referimos de pareja, y también, ¿por qué? Porque el amor de pareja implica también este poder compartir en un terreno erótico. Decimos, bueno, pues nadie se muere, es real, no te vas a morir como si dejaras de comer, como si dejaras de respirar, como si dejaras de cobijarte, pues nadie se va a morir de eso. No es estrictamente necesario. Para sobrevivir necesitamos muy pocas cosas. Pero a estas alturas, muy poca gente se conforma con sobrevivir. Verdaderamente la cabeza humana, ya que tiene esta capacidad de cuestionarse, ya que tiene esta capacidad de autonombrarse, ya que tiene el lenguaje, verdaderamente lo que nos transforma por completo es el lenguaje. ¿Por qué? Porque con este lenguaje podemos nombrarnos, podemos nombrar a otras personas, podemos acumular cosas en la cabeza, podemos generar ciertas representaciones que nos permiten viajar al pasado, nos permiten recordar, nos permiten hacer muchísimas cosas, ¿no? Entonces, esto es lo que nos transforma. Y una vez que tenemos este extra en nuestra vida, ya no nos vamos a conformar nunca. La mayoría de las personas, la gran mayoría de las personas, que de pronto siente que está en lo muy básico, tampoco se encuentra en lo más básico. Uno podría entender que para sobrevivir se requiere cualquier harapo, independientemente del color y de la textura, que te mantenga con calor, cualquier techo y cualquier comida. Y una persona que no esté en una condición extrema de pobreza, jamás se va a conformar con eso. Siempre vamos a querer un poco más. Y a lo mejor las personas dicen, bueno, lo que pasa es que ni siquiera tengo para un coche, ¿no? Y entonces soy pobre. ¿Por qué? Porque quiere un coche, no lo necesita para sobrevivir, quiere uno. Y a lo mejor tiene un coche y le parece un coche muy chafa, porque luego hay unos muy lujosos y que hacen esto y hacen lo otro.
porque lo quiere. Verdaderamente la mayoría de las cosas que tenemos, que nos motivan o que nos hacen sentir que estamos en la perdición y que nos faltan muchísimas cosas, son cosas que queremos, no que necesitamos. Y esta ambición del ser humano es precisamente lo que le permite irse extendiendo también mentalmente, por supuesto, cuando es canalizada de una manera más productiva, que no sea en comprar chunches. Bueno, puede ir en ese sentido de cuestionarnos, de preguntarnos, de querer saber cada vez más. Y mira, Gaby, tenemos acá una participación muy interesante que nos están haciendo llegar vía WhatsApp. Le recuerdo, el número es 333-822-3208. Nos dicen, lo malo del arte respecto de si eres de economía mala es que solo si tienes el don puedes salir a relucir, pero si no, económicamente no te da para desarrollarlo. Muy cierto. Y como dice en la mente, estás solo ocupada en cómo vas a mejorar y no precisamente cazando como antes, sino cazando oportunidades para ganar el mínimo. Saludos, muchas gracias por tu participación. Acá hay algo que a mí me parece un poquito difícil de empatizar con lo que tú nos vas diciendo, ¿no? Alrededor de que si no se tiene una economía que sostenga, digamos, el que nosotros podamos seguir desarrollando nuestra actividad artística, nos vamos quedando limitados con esto. Esto es algo que también va generando esta marginación del arte, que pensamos que para hacer arte uno tendría que ser artista, ¿no? De entrada, como profesión. Es que yo a lo que me dedico es a pintar o a esculpir o a generar espectáculos de teatro o actor o cantante, y que esto es justamente el único camino al arte. Y creo que ahí es en donde no puedo empatizar, como te decía, del todo con tu participación. Porque ¿qué tanto nos puede costar unos lápices, ¿no? Unos carboncillos? ¿Qué tanto nos puede costar un set de acuarela, ¿no? Tal vez no de la calidad más profesional que uno quiera, ¿no? Y uno podría decir, bueno, pero las clases. Yo no he visto en lo que llevo recorrido de la República un lugar en donde no den clases gratis de esto para los niños, ¿no? Y para adultos también. Aparte de que no es algo tan complejo como quisiéramos pensarlo, sino que es más bien, una vez más, como esta forma de pensar que nos mantiene lejos de eso. ¿Por qué? Porque pensamos que hay cosas más importantes, y posiblemente sí haya cosas más importantes, ¿no? No es como para generalizarlo. Tú no lo estás diciendo cazando oportunidades, por supuesto. Pero luego tendríamos que pensar cuánto tiempo invertimos viendo la televisión, ¿no? Tal vez ni un minuto, ¿no? Porque nos la pasamos persiguiendo oportunidades o nos la pasamos trabajando en nuestros 3 turnos para mantener a la familia o a algún enfermo. Y ahí, bueno, pues no hay para dónde hacerse. Pero la cosa es cómo vamos intercambiando un tipo de entretenimiento por otro. Porque es más fácil, digamos, como adquirir un placer de sentarnos a ver algo, que de sentarnos a intentar crear algo, a frustrarnos un ratito porque las cosas no nos salen como queremos, pero que ahí también va habiendo una manera de pensar muy rara, que se nos hace creer que necesitamos tener una técnica pulidísima para poder hacer algo bello. Y no, la verdad es que no. Por ahí había una persona que por supuesto que tenía una técnica pulidísima, pero nos daba ciertas clases de pintura Bob Ross, ¿no? ¿Tú lo recuerdas, Gaby? En donde realmente eran con materiales muy accesibles, en donde eran técnicas muy fáciles, evidentemente con un grado de maestría para hacerlo a esa velocidad y para hacer un programa de televisión y que se viera todo tan fácil. Pero el gusto de pintar, el gusto de expresarnos, de relajarnos haciendo algo en este sentido, no hay un prerequisito de que lo hagamos perfecto. Es más, hasta colorear un libro, ¿no? No sé si usted sabe, pero hay libros para colorear para adultos. Este tipo de actividades, o pintar por números, este tipo de actividades, por supuesto que están al alcance de la mayoría. No podríamos decir de todos porque estaríamos evitando una realidad muy tangible. Pero esta es esta idea de que solamente con dinero uno puede llegar a expresarse, y tal vez eso es lo que nos mantiene muy alejados de esto. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y regresamos.
Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:50. Ya estamos en el último bloque del programa del día de hoy para cerrar con este tema en donde estamos tratando de cuestionarnos si el arte es un privilegio de ricos e intelectuales. Nuestras líneas de contacto, los teléfonos 31 22 11 90, 36 47 18 83 y para que nos envíes WhatsApp, el celular 333 822 3208. Me gustaría retomar esta participación que nos hacen vía WhatsApp en el bloque pasado acerca de que si no se tiene suficiente economía, bueno, de pronto es difícil poder sostenerse del arte. Y también coincido en esto que comentas tú, José Luis, no siempre va a ser una opción vivir de ello. Ahí tenemos a Mozart, ¿no? Él que se quiso hacer independiente y pues murió en esa independencia, ¿no? Digo, no precisamente por hambre, sino aparte de todos los excesos del hombre, ¿no? Pero casi siempre que una de estas cuestiones artísticas o intelectuales se pone al servicio de un tercero, o bien se convierte en el medio para poder sostenerse económicamente, va a sufrir, necesariamente va a sufrir. Habrá muchas obras que quizás nunca vas a conocer porque no fueron tan famosas, porque no tuvieron tanta difusión, porque no había ninguna persona de la corona o ninguna persona del clero sosteniéndolas con el dinero. Pero aunque no lo conozcamos al día de hoy, en su momento, digamos, lo bueno de que existe el arte es que nos permite hacer esta expansión de la cabeza que a pocas o muchas personas que les toque, con las que podamos compartirlo, va a generar un movimiento en su cabeza. Y es más, y si no toca compartirlo con nadie, es nada más para nosotros, va a generar un crecimiento para nosotros mismos. Hoy se habla mucho, por ejemplo, en el territorio de la pintura, ¿no? Me hizo pensar esto que tú comentabas, que de pronto, bueno, pues se ponen de moda las manzanas. Y todo el mundo quiere tener manzanas en su sala. Y entonces, pues todos van a hacer cuadros de manzanas. y pues esto es como muy descorazonador, ¿no? ¿Qué es eso? No está expresando nada, es nada más oferta y demanda, ¿no? En forma de algo que sugiere ser arte. O bien en lo que respecta a la música, ¿no? Lo que pasa es que es lo que se vende y las disqueras hacen una cosa de horripilante con la música, ya el músico no tiene libertad, etcétera, etcétera. Francamente, yo considero que esto ha sucedido toda la vida, porque grandes obras que al día de hoy admiramos, por ejemplo, de todos estos músicos, como puede ser Mozart, como puede ser Bach, como puede ser... Y decimos, no, bueno, es que esos sí eran artistas. Esos también estaban pagados y esos también estaban restringidos. Y la música que conoces de ellos también es únicamente la música que en aquel entonces no se llamaba disquera, pero pues eran los nobles, ¿no? Si estaban contratados por algún noble, si estaban contratados por el clero, que era casi lo mismo, si estaban contratados por cualquier rico que les sustentaba y que, por supuesto, gracias a ello se podían presentar en teatro, se podía difundir y al día de hoy continuamos teniendo las obras. También estaban restringidos, probablemente se les antojaba escribir algo que fuera distinto a temas religiosos, por ejemplo, porque muchos de ellos estarán en otros idiomas, pero casi siempre son esos temas, ¿no? Y tienen otras obras, pero esas no se conocen, ¿no? Tienen otras obras, a veces muy curiosas, pero esas no se conocen porque esas no se difundieron, porque esas no están sustentadas por nadie. Entonces, siempre ha existido este yugo y esto no evita mostrar cierto grado de genialidad. Sin embargo,
Cuando es demasiado el yugo, cuando verdaderamente sé que no voy a poder vivir de eso, esto no me detiene de hacerlo por gusto, por placer. Decíamos, es un placer, es cierto, no es una necesidad, no es algo indispensable, pero el hecho de que exista en tu vida verdaderamente va a modificar drásticamente, no únicamente en ese ámbito, quién te va a conocer, quién va a comprar la obra, sino en muchos otros ámbitos, porque hace que el pensamiento se abra, y esto nos mantiene, además de esta salud de la que estábamos hablando, nos mantiene como mucho más conscientes de lo que estamos haciendo, de lo que estamos escuchando, de lo que estamos viendo constantemente. Y mira, Gaby, tenemos acá algunas participaciones más. No, son básicamente saludos. Nos dicen, gracias por su aportación, crezco mucho, de Ruth Garay. Muchísimas gracias, Ruth, por tus participaciones. Y creo, Gaby, que si pudiéramos concluir en algo con este tema, como tú ya lo vas planteando, en la pregunta, ¿el arte es un privilegio de ricos e intelectuales? Tendríamos que decir que no. No lo es. Y uno solito se acaba marginando y excluyendo de una bella expresión de nuestra calidad como humanos. No porque digan, no, bueno, es que para eso uno se tiene que ir con zapatos, ¿no? Pues sí, oiga, también y para trabajar, ¿no? Si queremos ir a un conciertito de esos, no nos pasa nada con que nos pongamos una camisa muy sencilla y unos zapatos, por favor. Porque digamos que hay ciertos lugares que sí hay un código de vestimenta, ¿no? Sí, pero eso no quiere decir que uno tenga que traer la chequera y decir cuánto gana y cuánto tiene en el banco para que lo dejen pasar. Sale más barato que un Six, una entrada. Ay, sí, es una cosa realmente triste. Y ahí es en donde está esta manera de pensar que nos va excluyendo a nosotros mismos. Fíjese cómo, en esta misma idea que estábamos planteando, que se va viendo en los medios, de cómo están los ricos y están los pobres, como que hasta en esa misma división se acaban haciendo como muy evidentes hasta ciertos rasgos físicos, como que la gente rica es bonita, ¿no? Y la gente pobre, bueno, los ponen todos harapientos y con una manera de hablar horrible. Y hablar bien tampoco es un privilegio de ricos. Hablar con palabras elaboradas, ¿no? Más allá del aiga y el vistes, no es un privilegio de ricos tampoco. Todos tenemos acceso a eso. Todos tenemos acceso a eso. Pero también lo triste de esto es que se va construyendo una identidad sobre estas, ¿cómo lo podríamos decir? Como ciertos aspectos vulgares de nuestra cultura, ¿no? De nuestra sociedad, en donde yo me siento identificado porque nosotros sí somos barrio, porque nosotros somos gente buena y humilde. Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra, oiga, porque también se está haciendo una mentalidad en la cual, pues bueno, entonces, ¿qué pasa si me empieza a ir bien? También me voy a hacer un pesado, ¿no? Y así como María Mercedes, de repente ya voy a ver a todos para abajo. Oiga, no, eso es una payasada de la televisión. Que nos acabemos creyendo ese tipo de pamplinas realmente nos hace que nos perdamos de la experiencia de poder tener acceso a estas cosas tan bellas que hacen otras personas. Desde una exposición de pintura, de escultura, un concierto, una obra de teatro, en lugar de ponernos a ver los deportes, no porque tuviéramos que cambiar una cosa por la otra, sino por tener acceso también a esto, por no sentir que estamos desperdiciando nuestro dinero, porque ¿cómo voy a creer que mi hija o mi hijo quiere ser bailarín? Aquí lo que pegue es ser futbolista. Oiga, por favor, pero ¿qué mentalidad se va haciendo para esto? ¿No? Esto va generando que nosotros mismos nos marginemos, porque nadie nos está marginando. Nadie nos está diciendo que eso no es para nosotros. Somos nosotros los que acabamos construyendo una identidad de lo que inicialmente nosotros pensamos que es lo feo. Y luego hacemos una composición en lo contrario, pensando que eso es lo bueno. Porque bueno, ¿quién va a querer esas cosas tan bonitas? Si esto, que es lo que yo tengo embarradito de tierra, pues es lo mejor. Oiga, no, saques eso de la cabeza y luchémosle por lo que nos gusta. Sin pensar si está a nuestro alcance o no, algo vamos a poder disfrutar y justamente en eso está el placer. Pero bueno, por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado, hasta pronto.